Muy bien, pues adelante. Vamos, te doy aquí toda la participación y te sigo. Bueno, yo diría que una de las primeras cosas que hay que tener en consideración a la hora de uno poder tener una, um, una economía saludable es el Ujú, hecho de que tú te puedas trazar una meta. Porque tú no puedes ir a un lugar si no sabes hacia dónde vas. ujú, Entonces hay metas que son de corto y largo plazo, y si tú estás atravesando por una situación financiera, ujú. si te trazas una meta con un objetivo, pues eso te da a ti la libertad como para que tú lo persigas y tú sepas cómo manejar la situación para llegar a ese objetivo que tú quieres lograr. Mm. Entonces lo primero que debes hacer es trazarte una meta. Si estás endeudado, estás pasando por una situación de crisis, que tú te traces una meta y que tú luches para conseguirla. Y eso va a traer como consecuencia que tú te reestructures, te organices. Y creo que vamos a hablar un poquito acerca de eso, de la forma en la que nosotros podemos organizarnos Ujú. en cuanto a nuestros ingresos, en cuanto a la lista de los gastos que debemos de hacer o tener, más bien, para poder saber cuánto estamos gastando y cuánto nos está entrando y así sucesivamente. Pero por el momento yo creo que una de las más importantes es esta, el Mm. definir, claro, una meta financiera. Sí, ¿A dónde voy? coincido contigo. Yo había aquí titulado Tener objetivos en nuestro Correcto. presupuesto. Como un subtítulo, diseñar estrategias económicas. Y bueno, la verdad es que se sobreentiende que no trabajo solo, ¿no? Claro. Yo siempre lo digo, que esto es algo de tres. Mi esposa, Dios. Dios, lo pongo así siempre en Ujú. el medio, y yo. Y Claro. yo el burro, el último, ¿no? Entonces, el tema es el hablarlo, el trazar y diseñar objetivos. Tenemos que tener claro un objetivo. Yo le marqué a mi esposa en este año ciertos objetivos. Eso a los dos nos compromete, Claro. nos da claridad, y empezamos a remar hacia un mismo punto, ¿no? Total. Yo antes he ido por etapas, pero tenía mi presupuesto, ¿verdad? Y entonces nos movíamos en base a un presupuesto. Después, en otra etapa, nos dimos cuenta que teníamos que ser estrictos con el presupuesto. No solamente era hacerlo y olvidar, ser estrictos, ¿no? Claro. En nuestro presupuesto. Pero acopla o súmale el al hacer o comenzar una temporada o año como estamos. Es un tema ahora que viene muy bien al comienzo de año, porque hay que estructurar muchas cosas y plantear para todo el año. Entonces, el hablar de objetivos y estrategias es muy importante, saber hacia dónde queremos ir con nuestra economía. Claro. Como tú has dicho, a corto plazo y a largo Y a plazo. largo A corto plazo. plazo queremos acabar con cierta tarjeta de crédito. A corto plazo que queremos hacer un plan de ahorro. A corto plazo queremos prever bien para alcanzar un verano que podamos permitirnos cierto capricho para veranear, porque llevamos 2 años sin tomar unas vacaciones viajando. Correcto. A largo plazo queremos lo que es trazar un plan de inversión en un bien, ¿no? Inmueble o algo. Es decir, diferentes planes, pero objetivos necesitamos tener. Por ejemplo, Claro. un objetivo para traducirlo o aterrizar esta idea sería el decir, bueno, vamos a sentarnos y tenemos en este año que poner aparatos de dientes a nuestros hijos, y nuestro objetivo es poner 2 aparatos. Y entonces, Claro. bueno, pues vamos a ver, porque la economía no va a surgir para ese apartado. Voy a tener que mover cosas, ¿no? Reducir gastos en ciertas cosas, buscar ayudas para ello, buscar un buen planteamiento de quién va a ser nuestro proveedor, pero eso es un objetivo que tenemos en este año, y tenemos que ampliar nuestra economía o hacer un apartado extra para este tipo de bueno, circunstancias que nos vamos a ver, ¿no? En diferentes etapas de la vida, por ejemplo. Eso es un objetivo, y entonces para ello trazamos una estrategia. Es muy importante eso. Claro que sí. Fíjate que una de las cosas también es que tú puedas identificar tus ingresos, de dónde vienen, porque independientemente de que tú tengas un trabajo, Uh -huh. eh, si tú sabes la cantidad de dinero que tú devengas del salario que tú tienes, Uh -huh. hay momentos en los que quizás te entran a ti partidas externas. Y si tú no identificas eso, um, puede hacer que tú solamente estés viviendo con lo que te estás ganando Uh -huh. y lo que te está entrando extra lo estás malgastando. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes una identificación muy clara de dónde me está entrando el dinero y la cantidad de lo que me está entrando, entonces ahí yo puedo determinar cuánto yo debo de gastar para no
exceder lo que estoy yo recibiendo. Entonces es importante identificar la totalidad de mis ingresos, de dónde vienen, cuánto es el total y cómo yo voy a tratar de distribuir esto de manera que no me exceda, porque si no voy a caer en endeudamientos. Eso es muy importante. Otro también de los puntos muy importantes es el poder hacer una lista de tus gastos. Y ahí entra esto. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, por ejemplo, yo te testificaba esto el año pasado. Yo me endeudé de una forma que abismal. O sea, yo tenía hasta temor, te lo digo, temor de mirar mis tarjetas de crédito, de ver todas las cosas que tenía, ya sea de celulares, por aquí, cuántas cosas. Y en una el Señor me habló y me dijo, mira, tú tienes que detenerte y mirar cómo está tu condición, porque tú estás viviendo tu vida muy bohemia, muy gasto por aquí, gasto por allá. Muy improvisada, Exactamente, ¿no? Y no te estás dando cuenta de que te estás endeudando. Y cuando me vine a dar cuenta, pues tenía una deuda que ni te la voy a mencionar, porque esta vergüenza me da. Pero aparte de eso, también me di cuenta que habían ciertas áreas de mi vida que no estaban funcionando bien en cuanto a la forma de yo administrar mis recursos para con el Señor. Porque había menguado en muchas cosas. Y eso también el Señor me lo encara. Entonces, cuando identifiqué la situación y me di cuenta de lo que yo estaba, de lo que estaba entrando en mi casa, producto de mi trabajo, y los gastos y deudas que yo tenía, yo dije, Señor, ¿cómo yo voy a salir de esto? Porque no hay forma. Ahora mismo tengo un sobregiro enorme. Y recuerdo que me puse a estudiar un poco de finanzas y con la iluminación del Espíritu Santo traté de organizarme de manera que pude salir. Y mira cómo lo hizo el Señor. O sea, como te explicaba, yo no tuve que esperar los 6 meses que yo le había pedido al Señor que me proveyera, que me ayudara para yo poder por lo menos subsanar el 50% de la deuda. Dios me ayudó en 3 semanas a establecer normas, parámetros, me proveyó de empleos, de esas salidas, de esas entradas externas a mi trabajo regular, y con ello yo pude salir y pagar casi 70% de las deudas. Entonces tuve que hacer una lista de todos mis gastos que tenía, y cuando me vine a dar cuenta, la lista superaba el ingreso que me entraba en mi casa. Entonces dije, no, esto no puede ser posible. Entonces empecé a cortar muchas cosas que yo entendía que eran innecesarias, suscripciones en ciertas plataformas. Sí. Tuve que dejar de salir a comer a los restaurantes, que bastante que me gusta comer, y empecé a cortar por aquí, por allá. Y cuando me vine a dar cuenta, pues en esas cosas que parecen insignificantes, me estaba ahorrando una buena plata. Y con eso entonces empecé ahí a abonarle a las tarjetas de crédito y a pagar por aquí, a pagar por allá, hasta que el Señor ahí me liberó un poco de ello. Planificación, ¿no? Me planifiqué, exactamente. Esto es un punto muy importante. Dentro de nuestros presupuestos, tener objetivos, ¿ok?, claros, y luego una buena planificación, estrategia bien materializada. Claro. No solamente de cómo vamos a pagar, cómo vamos a aplicarnos en los gastos, sino también cómo vamos a aplicar, como tú decías, los ingresos. Sí. Y hablábamos de ingresos fijos, tenemos gastos fijos y gastos variables, flexibles. Y luego tenemos ingresos. Que los gastos fijos son aquellos que tú tienes, por ejemplo, como la electricidad, los servicios, servicios, sí, utilidades. Sí. Y los gastos variables son aquellos que tú tienes que no son necesarios. Vamos a decir que tú gastes en restaurantes, en cosas que realmente no tienen la importancia. Sí. Exactamente. Va más con tu estilo de vida que realmente. Exactamente. Imprevistos, como tú dices, que son muchos, ¿verdad? Pero también podemos hacer un apartado fijo de esos imprevistos que más o menos podemos predecir, ¿no? Muy importante, entonces, que vamos a tener en nuestro apartado de presupuesto gastos también, o sea, gastos fijos, gastos variables, ingresos fijos, ingresos variables. Como tú decías, los ingresos que son variables, extras, dividendos y otras cosas, tenemos que también planificar sobre ellos. Por ejemplo, imagínate que recibimos una ayuda fiscal o algo que bueno, el Estado nos puede llegar a otorgar.
la recibimos a principio de año. Tienes que crear estrategia, planificación, qué vas a hacer con eso. Ujú. No, de repente romper tu presupuesto y decir, me puedo te puede dar un capricho, pero el capricho, yo soy muy insistente en esto, aún ese capricho que esté de alguna forma planificado. Luego, también si vas a aplicarlo en ese mes, en algo puntual, o puedes lo que puedes es fraccionar. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué no esta ayuda que recibimos de los niños para ciertas cosas, por qué no la fraccionamos durante todo el año? Si nuestro presupuesto es tan ajustado mensualmente, ¿por qué no lo fraccionamos? Son pues estrategias que se Claro. hablan, se planifican y siempre en pluralidad. Eso, como dice los dichos populares, también ayudan mucho, ¿no? Y caben en esta ecuación, y es cuatro ojos ven más que dos, totalmente, ¿no? En la Totalmente. palabra de Dios, multitud de consejos, en la multitud de consejos está la La sabiduría, ¿no? sabiduría, sí. Entonces, bueno, pues seguimos aquí hablando un poquito de presupuestos en este especial Economía en este principio de año, y fíjate que tenemos ahora nuestro crowdfunding, que también la semana que viene podremos seguir hablando de todas estas cosas. Diseñar, planificar mejor nuestros gastos, pero también no solamente nuestros gastos, la manera de invertir y sacarle mayor provecho a Claro. nuestros ingresos. Por ejemplo, algo práctico, Rafael. eh, a veces mm, nos quedamos sin liquidez, no planificamos y pagamos un gasto que puede fraccionarse en varios meses Ujú. sin intereses. Claro. Yo mantengo, pero cabe dentro de mi presupuesto mensual, y mantengo, digamos, mi liquidez y planifico mejor, o voy ahí apartando esa economía que tenía extra, para, no sé, invertirla de otra manera o tener un colchón, lo que llamamos el famoso colchón o apartado de riesgo para cualquier Cualquier cosa eventualidad. que pueda venir inesperada. Entonces, a veces queremos pagar también todas las cosas. No solamente tenemos que pagar en el día, en orden, para no generar más gastos, intereses de demora y Claro. demás, sino que el pagar todo, a veces a tocateja, pues también nos deja sin liquidez cuando son gastos. Esto, cuando yo tenía la empresa, el contable me lo expresaba así muchas veces. ¿Por qué vas a quedarte sin tu liquidez cuando tienes ciertos gastos fijos, entradas fijas, y puedes fraccionar esto sin intereses? Y eso te ayuda siempre a responder con un respaldo que tienes, poder responder en caso de cualquier infortunio que pueda venir, ¿no? ¿Quién te dice a ti en 15, 20 días, 30 días, 60 días, fracciona esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer con mi padre, ¿no? Pues arreglábamos la pantalla de un celular. ¿Por qué pagar 200 euros, ciento y pico euros a tocateja cuando en 6 meses se podían pagar de forma fraccionada, ¿no? Pues Claro. no es que tire de crédito de forma, no sé, pues eso, sin Sí, planificación, me da la gana de mente. sí, sin planificación ninguna, sino que lo que hago es, con un crédito específico, para una ocasión específica, me planifico en diferentes meses, y pues lo fraccionas, y eso te da Claro. pulmón para seguir pagando otras cosas. Otras cosas. Muy Sí, bien. fíjate que hay ofertas que te dan a ti ciertas compañías. Vamos a decir, por ejemplo, la Apple. Ujú, Tú vas y te dicen, mira, el teléfono te sale $1000 ujú, o 1000 euros, pero tú tienes un año ujú, para pagarlo sin intereses. Quizás tú no tienes toda la plata en ese momento, ujú, pero si tú te organizas en ese año ujú, completo, que serían 12 meses, estarías pagando mensual ciento y pico de euros ujú, con los intereses. Que, bueno, sin los intereses realmente, porque es un año sin interés. Entonces son ofertas que uno debería aprovecharla en vez de uno decir, bueno, voy a lanzarme a pagar 1000 euros ujú, de repente ahí. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que te pueda pasar mañana si pasa por una situación ujú, donde tú necesitarás ese dinero y quizás por el hecho de haberte comprado algo, teniendo una opción, una segunda opción, pues ya no lo tienes y no puedes subsanar eso que te acontezca en un momento determinado. ujú, Hay algo que me llama mucho la atención, que dice acá, analiza si tienes un balance positivo al final del mes. ujú, Fíjate esto, un balance positivo es que al final del mes tus gastos no sean mayores o iguales
que tus ingresos. Ujú. Para saber qué tipo de balance tienes, resta la totalidad de tus gastos, fijos o variables, a tus ingresos. Si tienes dinero sobrante, eso es positivo. Ujú. Si no tienes sobrante, eso es negativo porque como consecuencia te estás endeudando. Total. Entonces, es una fórmula, una ecuación que todos debemos de planteárnosla. Cuando hacemos nuestro presupuesto, Exactamente. hacer Déjame simplemente una resta. Sí. Yo tengo esta entrada y esos son mis gastos. Ujú. A mis gastos, le resto a mi entrada mis gastos y veo si realmente queda algo. Siempre me tiene que dar. Porque ¿dónde iría? Si es un balance negativo, números rojos, ¿dónde va? Siempre lo cubre o lo maquilla una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito. Y de esa manera creemos que estamos teniendo una economía saludable Ujú. y simplemente está maquillada por una tarjeta de crédito y después van a venir, digamos, las repercusiones o los intereses y ahí es donde vamos a tener un quiebre, ¿no? Claro. El famoso un crack económico, ¿no? Sí, sí. Y con Sí. eso de la tarjeta obviamente tienes que tomar en consideración dos cosas, los días de cortes y los días de pago. Mm. Si tú no tienes muy claro cuál es la fecha límite Mm. para establecer el pago, Ujú. pues obviamente terminarás pagando el mínimo y no te estás dando cuenta que el mínimo realmente es los intereses. Entonces Total. no le estás abonando nada al capital. Ujú. Cuando tú tienes la fecha de corte, tú tienes aproximadamente 30 días o 40 días para pagar eso. Ujú. Vamos a suponer en el caso hipotético. Mi fecha de corte es del 2 de... Estamos en enero. Mi fecha de corte es el 2 de febrero. Y mi fecha de pago es... ¿A qué te refieres con corte? El corte es el lapso de tiempo que yo tengo para que límite. el buró de crédito vea hasta qué punto yo debí de consumir mi tarjeta en el mes. O sea, me explico. Tú tienes una fecha de pago. Ujú. La fecha de pago es, bueno, el 25 de cada mes es mi fecha de pago. Ujú. Pero la fecha de corte quiere decir que tú tienes un lapso de tiempo antes de que llegue esa fecha para poder... ¿cómo le explico esto? Tienes una fecha, Ujú. un lapso de tiempo, mejor dicho, Ujú. que la tarjeta te dice, en este mes Sí. tú consumiste tanto. Sí. Y tienes hasta el mes siguiente Ujú. para poder pagarlo. Ujú. ¿Me explico? Ujú. Entonces, lo ideal es que tú no esperes la fecha de pago Ujú. para pagar eso que consumiste Ujú. durante el lapso que te dio hasta la fecha de corte. Ujú. Sino que tú puedas decir, bueno, mi fecha de pago es el 25 y mi fecha de corte es el día primero, que puedo pagar el mínimo, pero voy a tratar de abonarle antes de que se acerque a la fecha de corte del siguiente mes Ujú. para yo poder bajar la deuda que tengo con la tarjeta de crédito, porque si no, se sigue sumando lo que tú estás consumiendo durante el mes anterior y el mes en el que tú estás. Ujú. No sé si me lié. No, te he entendido. Lo único creo que, o por lo menos yo entiendo que funcionan aquí las tarjetas de crédito. Cuando vas a pagar te dicen ciertas tarjetas, tampoco pago mucho a crédito, gracias al señor. Mi esposa sí, pero ya se le hace roto con tijeras, así. Muy buen consejo. Agarra a tu esposa la tarjeta de crédito. No, broma, broma. A ver, entonces, yo tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo, no la uso y la tengo ahí como, no sé, una emergencia que pudieras tener, que ha pasado algo. Pero normalmente hay tarjetas, depende también, tienes que hablar con tu entidad financiera y ver las diferentes formas de pago. A veces haces un pago, ya sea online o en un establecimiento, y lo que haces luego es otra, o a través de la app, o a través de llamada telefónica, gestionar, fraccionar, decir cómo quieres pagar eso. Yo sé que hay tarjetas de crédito que a partir del día 16, los pagos que hagas a partir del 16 de enero, pues lo vas a pagar en un mes y medio, pero ya es una forma, lo pagarías el 1 de marzo. Si yo lo hubiera pagado antes del día 16, lo pago el 1 de febrero. Te deja un margen de un mes y medio para poder pagarlo. Pero te van a hacer el cargo en ese momento. No te dejan, o puedes tú llamar y decir, oye, cárguenme con antelación, pero no va a variar lo que pagues. Y eso no conlleva ningún tipo de interés. O bien ya, o al contado, aunque sea tarjeta de crédito, lo agarren de la tarjeta, del número de cuenta asociado, o bien puedes
pues fraccionar. Decir, este pago en 3 meses y me va a generar un interés de 2 euros y algo. Venga, pues no me importa. O los próximos 6 meses. También sé que hay tarjeta de crédito que a partir de 90 euros, si son compras inferiores a 90, una sola compra inferior a 90 euros, vas a pagar intereses o no vas a poder fraccionarlo, pero a más de 90 euros tienes 0 intereses y lo puedes fraccionar en X meses, por ejemplo 6 meses. 6 meses puedo fraccionar, por ejemplo, el móvil que arreglamos, bueno, pues es como como un coche que tienes que usar, ¿no? Que ya se considera una herramienta, tu celular, donde estás haciendo la gran mayoría de operaciones al cabo del día, bancarias y listas de la compra, pagos y otras muchas cosas, llamadas, mensajería, gestiones de todo tipo. Bueno, pues es una herramienta tuya. Bueno, pues es una forma de pagarlo, donde yo estoy consumiendo ese teléfono, lo voy a pagar en 6 meses. Entonces era una compra de más de 90 euros donde se le arregló la pantalla y lo hemos puesto a 6 meses sin intereses. Pero eso es una opción que te da a ti el banco. financiera. Entonces, y en esto quiero puntualizar algo, Rafael, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo y puedes añadir más. Somos negligentes en este aspecto. No tenemos... O sea, tenemos mucha desinformación. Por ejemplo, una tarjeta de crédito y no conocemos todas nuestras responsabilidades y también, no solamente las responsabilidades, sino aquellas bonificaciones o extras que me puede dar, ventajas, ¿no? Las responsabilidades y las ventajas que me puede dar esa tarjeta de crédito. Tenemos que conocerlas. Claro. Al igual que tenemos mucha desinformación en cuanto a nuestros gastos fijos de servicios. De verdad, en nuestro presupuesto, estamos hablando de presupuesto, estamos dentro del apartado presupuesto, planificación y orden, ¿no? Y estrategia, estamos hablando de estrategias de pago y en cuanto a nuestros servicios, conocer nuestras entradas fijas y variables y en nuestros gastos fijos, como puede ser servicios. Por ejemplo, ayer hablaba con una querida hermana y el gasto de luz era de 600 y pico euros, ¿ok? Bien. Yo le dije, vale, dime cuántos kilovatios has consumido. Necesito saber cuántos kilovatios has consumido y vamos a saber pronto, restándole ciertos alquileres y demás y las costas, ¿no? De la potencia valle, la potencia no sé qué. Bueno, pues las 3 franjas que se divide a los diferentes términos de potencia y hay ciertos alquiler y gastos de acuerdo a esa... Pero al final luego el 90% de lo que es la factura de tu consumo, de tu luz, va a ser el consumo, a qué precio tienes el kilovatio. Claro. Entonces, por ejemplo, yo he consumido 800 kilovatios, que es mucho, pero somos una familia de 6, 7 u 8, ¿no? Hemos estado la semana pasada, Ana, mi suegra, tú, mis 4 hijos, mi esposa, 8 personas, pero hemos consumido 800 y pico vatios. Pero yo he encontrado una tarifa a 0,11 el kilovatio, a 0,11, muy buena tarifa. Si yo no estoy encima, a mí me ha costado invertir tiempo y yo hoy soy conocedor. Y es una tarifa plana todo el día. No es por franjas horarias, porque quizás se encuentra a 0,8, 0,89, están dando tarifas 8 horas o 10 horas diarias. El problema es cuando somos tantos que a cualquier hora hay que ducharse, necesitamos termo, necesitamos vitro, necesitamos esto, lo otro. Entonces es difícil. Si tuviéramos también entradas y salidas dentro de casa, donde en toda la mañana no vamos a estar, no vamos a cocinar y demás, pero si al final estás cocinando todo en cualquier hora, duchándote, esto, lo otro, y es difícil planificar, pues necesitas una tarifa diaria, o sea, una tarifa plana. Entonces, por ejemplo, yo tenía 0,89 en franjas de donde iba a estar más en casa consumiendo y otra donde no iba a estar a 0,17,9. Entonces, al final me hacía una media de 12, de 11. He conseguido una tarifa plana todo el día, sea la hora que sea, tengo ya más libertad, voy más relajado, claro. Mis hijos se pueden bañar en cualquier hora y demás.
Bien, y aparte que lo tienes que hacer en diferentes horas porque no te puedes duchar todos y consumir un tanque de 8 o 100 litros de termo. El tema es, bueno, me estoy enrollando un poquito, pero al final es que tenemos que aterrizar las ideas. Esto es muy importante. Saber cuánto te va a cobrar o sea, yo cuando le pregunto a un padre de familia, madre de familia, y le digo, ¿cuánto consumes en kilovatios? ¿O cuánto es tu potencia contratada? ¿A cuánto vas a pagar el kilovatio? Y no lo saben, ya vamos mal. Las compañías se aprovechan de eso totalmente, Claro. ¿no? Entonces necesitas saber y emigrar. Ahora no hay un monopolio, ahora tenemos muchas compañías y ir emigrando. Yo pues he llegado a emigrar de 3, he hecho por salida a 3 compañías hasta que he conseguido la compañía buena que tengo y la tengo también con mi bueno, pues suministra también gas y el tema de combustible para el auto, y de esa manera también encuentro otros beneficios en la gasolina, en este caso, para ahorrarme ciertos céntimos y demás. Entonces, es muy importante que sepas, porque al final en tu presupuesto, oye, le estás regalando a la compañía eléctrica, Claro. y te estás quitando de otras cosas, o de ahorrar, o de, no sé, vete con tu familia a comerte algo, se lo estás regalando a la compañía por no dedicar unas horas. Entonces, muy importante. No, antes que había monopolio no nos importaba, antes que no habían tarifas, antes que no había diferentes franjas horarias, no nos importaba. Y venimos un poco de esa cultura. Pero ya tenemos que cambiar. Igual que nos hemos mentalizado para tener una buena tarifa de telefonía, pues ten una buena tarifa de electricidad. Muy importante. Entonces, de ahí, oye, pescas, otra de las cosas que me gasté 100 euros. Pero transformé toda mi casa a tecnología de alumbrado LED, de bajo consumo. Claro. Oye, pues pellizco, yo te digo, de 20 a 30 euros mensuales, por tener tecnología LED, que también eso es otra. Sí, y podríamos hablar largo y tendido, porque no solamente cambiar la bombilla, sino el transformador que va dentro, todo el sistema a LED, que no al final tengas transformadores. Pero bueno, entonces cuida dentro de tu presupuesto tus gastos fijos buscando las mejores tarifas. No nos pongamos en plan mediocre, ¿no? Que no podamos encender, no sé, y que pasemos frío, que no nos bañemos, pero oye, consume, ponte el aire si te lo tienes que poner, pero siempre trata de pagar lo menos posible. Pero eso es igual que todo, invertirle tiempo. Y nuestro presupuesto vamos a ver que los gastos que nos van llegando son mucho menos. Y más ahora que se ha puesto la electricidad bárbara, ¿no? No, y tener una conciencia de ahorro, porque si te estás ahorrando tanto, pues que tú sepas que eso se va a un fondo de ahorro y no que tú sientas la libertad de que porque te ahorraste por aquí, eso te da la posibilidad de que tú puedas gastar lo que te ahorraste, porque si no vas a seguir en lo mismo. Entonces tienes que tener una cultura de ahorro y aprender también a establecer límites, a decir no me alcanza. O sea, si veo que voy a tope y hay cosas que no son necesarias, pero hay algo que me está llamando a comprarlas, aprender a decir y tener el dominio propio para decir no lo voy a hacer, no lo voy a comprar. Porque ese no te puede evitar el que tú te endeudes. Entonces es muy importante. Y hay que identificar las deudas también, porque la deuda, dice acá, son deberes financieros que debes de cubrir en tiempo y forma de manera que no causen daños serios a tu salud financiera. Fíjate que la Biblia no ve la deuda como un pecado, vamos a llamarlo así, pero sí nos advierte con respecto a ella. Y nos insta que nosotros podamos aprender a pagar y a no llegar a ese punto de tener que endeudarnos. Aquí dice la palabra de Dios, me encantó esto que dice acá. Mira, Romanos 13, 7, 8. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. El Salmo 112:5 dice, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. En otras palabras, pague lo que usted debe y trate de buscar la forma de no enliarse tanto. Total. No se puede concebir, la verdad, un cristiano, un hijo de Dios,
ya no solamente, o sea, es que debo en una tarjeta de crédito y te viene una condenación. No, ponte un plan y ponte una estrategia. Pero que vayas donde vayas dejando un lastre, Claro. ¿verdad? De debo a tal, le pido al hermano tal, me salva el otro hermano. Y tienes a tres o cuatro siempre en tu vida que Ujú. andas pidiéndole, Es un buen pero, testimonio, pero luego es un mal testimonio y luego total. no les pagas o andan detrás tuyo o tienen que ir al pastor, que el pastor medio, oye, pues páguele y a la persona no vuelvas a pedir prestado. Dice la palabra, no prestaremos, seremos cabeza y no cola, prestaremos y no pediremos prestado. Entonces, si tienes que andar pidiendo prestado cada tanto, significa que, o pidiendo adelantos en el trabajo y demás, significa que no hay planificación, No. no hay salud financiera, algo anda mal. Y no podemos ir al comodín de la llamada, digo yo, comodín de la llamada, comodín del hermano que me va a ayudar y demás. Hay mucha mentalidad, por ejemplo, en Bolivia, de ese apartado de riesgo o colchón, ¿no? Alcancía, como le Ujú. llaman, y fíjate que tiene tanto el esposo como la esposa su propia alcancía. ¿Por qué? Porque no les va... Aquí me llamó mucho la atención. Enseguida que llegué, un hermano con mucha confianza me dijo, pastor, vaya haciendo su alcancía, vaya haciendo su ahorro porque aquí no nos va a salvar. Él vivió un tiempo en España y conoce un poco de la cultura de España. Aquí no nos va a salvar la seguridad social, que mengue el trabajo y tengamos nuestro paro, o después de nuestro paro, nuestra ayuda familiar, después de nuestra ayuda familiar, la ayuda por desempleo, por... No. Y a nivel salud, seguridad social tampoco. No vamos a tener que correr con los gastos médicos y demás. Así que siempre necesitamos tener nuestro respaldo económico. Y eso está en la mente bueno, yo creo Latinoamérica, de todo boliviano, tratar, el que puede, el que es pudiente, ¿no? Otros muchos es muy difícil el tener ese respaldo económico, siempre guardar algo. Pero aquí deberíamos también como no, de tener siempre un remanente ahí por cualquier Claro. imprevisto que pueda, van a surgir imprevistos. Yo, Rafael, y lo veo, y esto es un punto que quiero ahora tratar, muy importante, y es, no solamente yo hacía mi presupuesto cada tantos meses, lo renovaba, lo escribía, lo reflejaba, lo guardaba en mi mesita. Yo hace, pues, cerca de, no sé si un año y medio, 2 años, me descargué una app móvil, he cambiado en varias ocasiones de plataforma, no pago, busco siempre gratuita, no pago por ella, por supuesto, sería increíble ya la de suscripciones que podríamos llegar a tener. Y entonces trabajo con la aplicación, con mi presupuesto, Claro. diariamente. Mi presupuesto no solamente me informa, sino que de hasta dónde puedo llegar. Yo antes hacía un presupuesto, oraba por el presupuesto, se lo mostraba, lo hacíamos mi esposa y yo juntos. Yo ahora trabajo constantemente con mi presupuesto. Tengo los límites, ¿verdad? Hasta dónde puedo llegar. Y si salgo de ahí voy a tener un problema, ¿no? Y hay meses donde me sobra de otros presupuestos y lo derivo a ese apartado de imprevistos, donde tenga algo, un remanente, un ahorro Ujú. en ese punto, ¿no? Y luego si viene un extra un mes, pues he guardado y llevo una economía muy de barrio sésamo, de IO, muy sencilla, en mi casa con sobrecitos. ¿Vale? En el banco dejo una parte para servicios y demás. Pero para mí es vital y esto es una clave de verdad, y vas a decir, tan sencilla, pues a mí, desde que yo trabajo con una aplicación móvil, con los gastos, y los voy introduciendo los gastos, entonces yo tengo, en la aplicación es muy sencilla también, que es el presupuesto, me muestra el presupuesto hasta dónde y me sale una alarma o en rojo si yo voy a alcanzar el límite cuando llevo un 80%, por ejemplo, de comida, para comprar comida en supermercados y mercados y demás, pues tengo X dinero. Y entonces yo voy viendo cómo vamos. Me quedan 2 semanas de mes, Tamara. Nos quedan 2 semanas de mes, tenemos que fraccionar lo que nos queda tanto, hemos gastado tanto. ¿En qué hemos gastado tanto? En esto. Es tan importante trabajar esa economía. Cuando cierro el mes le muestro a mi esposa la plantilla de la APP. Y entonces me dice en qué hemos gastado. Mira, Tamara, aquí se nos fue este mes. ¿Y en qué fue? Entro dentro del apartado y Claro. empiezo a desglosar gasto por gasto y se los voy nombrando. Y somos conocedores. Y eso nos hace que
seamos más previsores o andemos con más cuidado para el siguiente mes. Y yo me doy cuenta que al estar encima diariamente, y ahora decir, hacer balances diarios y demás, me está ayudando, Rafael, bueno, a ser exitoso. Mira, por ejemplo, ayer, viste, yo fui a la gasolinera, yo eché 30 euros. No solamente queda reflejado en mi banco, no es suficiente para que quede reflejado. Yo necesito un balance más personal y práctico. Yo en la noche, cuando me acosté, yo lo hago diario. Y hablas con cualquier contable y te dice, oye, a veces no he podido hacerlo, pero mi éxito, yo hablaba con Jonathan, contable aquí, mi éxito para llevar una economía es hacerla diaria. Claro. Yo conozco qué me entró, qué salió y le añado notas a cada cosa. Cuando acumulas 7 días, 8 días, 10, 15 días, no te acuerdas de lo que gastaste, dónde fue, por qué fue. Me está ayudando tanto y a veces voy como un interrogatorio de mi esposa y se lo he tenido que especificar mucho. No me malinterpretes, dime, y a veces hasta tengo el ticket y lo respaldo en mi blog, pero bueno, ¿qué fue? ¿En tal supermercado tanto? Ok, ¿qué fue? ¿Producto de limpieza o fue comida? Y guardo y lo pongo en mis notas de ese gasto. Y eso me ayuda a que se ordene todo en todos los gastos y vamos viendo y luego vemos sobre todo si es real el presupuesto, porque podemos ser, no sé, muy positivos a la hora de hacer un presupuesto. Entonces, para mí una clave, aquí me lo he escrito, tener una aplicación de presupuesto y manejo de billetera. Claro. ¿Ok? Y tú puedes también, las tarjetas de débito que tú tienes, las puedes asociar al app, Sí. al app, y lo que tú vas consumiendo, si pagas, por ejemplo, con la tarjeta, pues eso se va directamente reflejado en la app y te da a ti un desglose total de lo que tú estás gastando diario también. Exactamente. Yo tengo, por ejemplo, un apartado para gasolina. Tanto tengo que gastar al mes y no me va a ir mal. Esto es lo que tengo para gastar. Entonces, hice un viaje extra a Madrid hace unos días, pero guardé del anterior mes que no gasté tanto en gasolina y tenía un remanente ahí que me cubría y para un extra de gasolina. Entonces, yo sé que yo no saco de gasolina de comida y de comida a gasolina. Y para eso es que cuando llega mi salario, lo que yo hago es una ayuda. Por ejemplo, en enero me llegó una ayuda familiar. Y eso es otro apartado que te voy a hablar ahora. Pero yo enseguida lo desgloso mi entrada. Y entonces, y lo primero, y he aprendido que el diezmo es primicia. Total. El diezmo va solapado a que es primicia, no es ultimicia, no lo daría. Es primicia. Y lo primero, y hay una gran bendición cuando lo primero que aparto es el diezmo. Totalmente. Y lo pongo en un sobre. Quizás no tengo reunión ese día. Entonces, pero lo guardo en un sobre y ya lo he apartado, aparté mi primicia. La consagré al Señor y lo guardo en un apartado. Y a partir de ahí, alquileres. Exacto. Servicios. Comida, un extra si vamos a salir con la familia, y un extra donde me tiene que sobrar un remanente, y ahí tengo 8 o 9 sobres donde guardo mi economía y llevo al banco para ciertos servicios, dejo ahí un saldo en el banco para que puedan hacerse cargo el cargo. Eso me ayuda y casi diariamente. Yo diría, raro es el día que yo no meta el gasto que he tenido. ¿Cuánto fue? 46,60 el gasto de ayer en un supermercado. Y puse, y más o menos eran productos de limpieza que siempre se va un poquito más, ok, ya lo tengo. Me quedan unos días para pasar el mes, a ver cómo vamos. Y le voy diciendo a mi esposa, nos queda tanto, hemos gastado tanto, y luego al final de mes hacemos eso. Eso a mí me ha traído bendición. Amén. Y trabajarlo acorde con mi esposa. Eso me trae a mí bendición, orden. Claro. Antes era, llevamos a los niños a comida rápida, un burger, vamos. Y vamos. Y yo, no. Y en eso quiero decir, mi economía es estricta. Significa que podemos salir o no podemos salir. Antes, vayamos, ya veremos. Y si no, nos salva la tarjeta de crédito. No. Yo veo si en mi apartado de economía, y voy a la aplicación que la tengo totalmente actualizada con mi cajón y con mi banco, con mi cajón, con mi mesilla, ahí está el dinero para los ladrones. Así que, entonces, y ahí, si no me queda nada, no salimos. Rafael, por ejemplo, no podemos. O me tengo que ir a Madrid por X cosas, y si no tengo apartado en gasolina, no lo saco de comida y me voy a Madrid. Y en esa rigurosidad he encontrado bendición. Es un orden total. Así es. Y guarda el orden y el orden te guardará. Y luego vas viendo la bendición que hay detrás de eso.
Y una de las cosas que no es, por ejemplo, ahora estamos a nivel iglesia, estamos apartando para protemplo. He añadido un apartado, no voy a decir gasto, estoy bendiciendo, estoy invirtiendo, estoy sembrando. Entonces no lo he restado de diezmo, por supuesto, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que entra y de mis ofrendas. Mi ofrenda es X dinero. Y cuando soy más bendecido, más ofrendo. Dios da semilla al que siembra. Al que no siembra, Dios no le da. Así es. Y yo estoy viendo la bendición de Dios, como Dios me va respaldando para yo bendecir. Y ya me propongo unos ahorros y decir, sí, podemos ahorrar, podemos hacer esto. Porque ya no voy con una economía aventurera y de forma espontánea hacer las cosas. Y eso nos trae mucho orden, que luego influye en nuestro estado de ánimo. Influye en el orden que les trasladamos a mis hijos. Influye en el orden de qué hacemos con nuestro tiempo, porque también depende mucho del motor, de la economía. Uh-huh. Y se nos disipan tantas cosas. Vamos, nos han invitado, hacemos... Se resumen que no podemos, no tenemos, no vamos. Y se nos despeja también mucho tiempo. Así es, así es. Otra cosa que debemos evitar son los excesos. Uh-huh. Hay personas que son impulsados cuando van a una tienda o pasan por una tienda, inmediatamente entran y dicen, yo solamente vine a ver aquí. Pero termina haciéndote con cosas que tú no le necesitabas y terminas gastándote un dineral. Tienes que tener cuidado también con los gastos hormigas, que son esos gastos pequeñitos que no se ven. Total. Que cuando ya tú vienes a sumarlo durante el mes, te das cuenta de que hay una fuga enorme de dinero, porque para ti en el momento parecían insignificantes, pero al final del día es dinero que te estás gastando. Y anualmente, contrástalo, yo siempre veo mensual y anual, y dice la palabra, dice, unas pocas moscas echan a perder el mejor de los ungüentos, o pequeñas zorras echan a perder la viña. Entonces, tenemos muy claros los conceptos o gastos macro, pero el micro, sí, no el micro muchas veces es el que te está perdiendo. Claro. El euro. Yo aprendí de mi padre, no es que no lleve dinero, pero es que yo no voy a estar repartiendo, ahora un café, ahora me saco una golosina, ahora me voy al bar y me compro tal. Yo no lo vi nunca de mi padre, no es necesario. Esas son las cosas que son innecesarias, que puedes evitártelas, porque un café diario, uno son 30. Claro. Mi esposa y yo son 60 euros al mes. Entonces yo salgo con mi cafetera, la gente me ve con mi termo. Y hay días donde yo no entro en una legalidad total, donde digo, y hoy me voy a sacar un café de la máquina, ¿no? Pero mi termo, y le pongo una onza de chocolate puro y le da un toque a ese sabor amargo del té solo, del café solo negro, y me saco mi termo y me dura un montón y tengo más. ¿Qué te parece? Claro, totalmente. Distinguir también lo que es un capricho de una necesidad. Fíjate, me llamó la atención en esta semana, bueno, tú viste que fuimos a Mercadona, y a mí me maravilla muchísimo el venir aquí e ir a Mercadona, porque la comida es súper barata en consideración con Estados Unidos. Entonces yo me siento como pez en agua, porque me gusta comer, me gusta cocinar, y bueno. Entonces noté, gastamos como 50 euros. 51 euros. Sí, en una compra. Y yo compré de todo, de pescado, pollo y todo eso. Sin embargo, a mí, para lo que compramos, me parecía, claro, de acuerdo a nuestro salario, claro, me parece caro, que claro, todo ha subido un 15%, hay una inflación impresionante. Yo lo vi, porque cuando vine en julio, los precios, a diferencia de julio ahora, me di cuenta que entiendo. Totalmente diferente. Pero cuando yo lo extrapolo esto donde yo vivo, yo digo, wow, la comida aquí es súper barata. Claro. Entonces, fíjate, si nos vamos a un restaurante, un capricho, vámonos a comer al centro, 80 euros, 65 euros. Entonces, con esos 65 euros de un simple capricho, me lo hubiese ahorrado si hubiese comprado comida en Mercadona y me hubiese preparado mis platos y todo eso durante la semana. Y fíjate que con 51 euros, mira todo lo que hemos comido esta semana. O sea, haciendo el almuerzo. Total. Entonces, es una manera también de tú abaratar un poco los gastos. Entonces, tiene que tratar de establecer estrategias. Ok, me voy a cocinar hoy tal cosa. Me preparo unas bolsitas, no sé cómo le llaman acá en los containers, y me guardo mi comida, la que me voy a llevar el siguiente día. Así no tengo que Así no tengo que estar comprando comida y gastándome los 15, los 10, los 8 euros. Total, ahí somos muy consumistas, nos gusta mucho, es lo más fácil. Y fíjate, estamos en una sociedad de consumo.
Y el bombardeo excesivo de la televisión, de las redes sociales, nos llevan a nosotros a consumir cosas que nosotros no necesitamos. Si ya tú tienes, por ejemplo, 3 pares de tenis, ¿cuál es la necesidad de tú tener, y están en buena condición, cuál es la necesidad de tú tener que ir y comprarte 1, 2, 3 porque están a la moda, porque salieron nuevos, lo que sea? No hay necesidad. No hay necesidad. Lo que pasa es que estamos en una sociedad del fashionismo, de que todo tiene que estar muy guay, de que me tengo que vestir muy bien y tengo que combinar mis zapatos con la corbata, con esto, con lo otro. Y al final del día tú dices, oye, lo que estoy gastando en ropa es monumental y no justifica realmente, porque tengo ropa en la casa, porque tengo con qué vestirme. Entonces en eso tienes que aprender a decir, no lo voy a hacer, me voy a esperar. Yo recuerdo que en nuestro país, República Dominicana, la ropa no se compraba hasta diciembre. Y para nosotros esperábamos que llegara diciembre con ansias, porque era el tiempo donde se nos regalaba la ropa y todo eso. Y teníamos toda esa ropa para pasar un año. Y quizás tú dices, bueno, es un poco descabellado, pero esa era la forma en la que los padres lo hacían para poder tener una economía sólida, sin tener deudas y todo eso. Yo creo que debe de cambiarse un poco el chip y retomar un poquito esos tiempos. Tenemos que... Yo aprendí mucho de mi pastor Fernando en cuanto a la economía, de cómo he hablado, cómo la manejo en sobres, cómo me pareció una ventaja impresionante y la apliqué en mi vida, y tenemos que aprender un poco de los que peinan canas. Claro que sí. Totalmente. ¿Sabes? Bueno, hemos hablado de planificación, estrategia, orden, presupuesto. Presupuestos que trabajemos diariamente, de verdad. Sepamos dónde. Da mucho gusto cuando dices, ok, se me fue todo el dinero, pero ¿dónde se me fue? Eso es muy importante. El dónde se me fue es súper importante. Pues hemos llegado a la hora, hemos cubierto la hora, nos tenemos que ir. Y el único punto que me quedaba a mí es aprovecha beneficios fiscales, ayudas que pueda dar el Estado. No conocemos muchas veces aquello que nos corresponde como ciudadanos. Yo no te digo que el fin justifique los medios y estés trabajando y entonces no estés dado de alta y entonces recibas ayudas que no pueden ser y demás. Eso es desorden y eso es pecado y eso te va a traer, pues eso, no tener una economía también consagrada, que de eso podríamos hablar en otra ocasión. Pero importante es que conozcas cuáles son tus beneficios, cuáles son tus derechos. Ya te digo, yo solicito varias ayudas por ser familia numerosa especial y entonces planifico también cuándo voy a comprar ropa. Claro. Al año puedo hacerlo en 2 temporadas, de acuerdo a 2 ayudas que me dan. Van para libros, van para ropa, van para los niños, son para niños, van destinadas a ellos. Entonces, muy importante, tienes que conocer cuáles son aquellas ayudas de las cuales te puedes beneficiar o puedes desgravarte ya de algunos gastos que ya tienes. Muy importante, hacer la declaración de la renta y otras muchas cosas, de cosas que estás pagando IVA que luego te va a devengar y que te va a ayudar y es dinero que te va a volver. Y eso es muy importante en tu economía. Y yo cerraría con algo muy importante. Tú empezaste diciendo que el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo diría que cada uno de nosotros debe presentar la posibilidad de poder educarse en cuanto a las finanzas. Ahora mismo hay muchos coaches ahí en YouTube que te pueden ayudar. Parte de mi salida ante las deudas que tenía tuvo mucho que ver con mi educación, porque empecé a prepararme y me pasé ahí como 3, 4, 5 semanas estudiando mucho finanzas para ver de qué manera podía salir de las deudas, y lo logré gracias al Señor. Entonces es importante la educación, es importante que nosotros estemos constantemente buscando la forma de nutrirnos para que nosotros podamos crear las herramientas necesarias para afrontar todo lo que pueda venir en nuestra vida financiera. Porque la forma en la que nosotros llevemos nuestra vida financiera va a definir mucho nuestra salud mental y cómo nosotros estemos anímicamente. Exactamente. Otro día hablamos, tienes que venir, volver, otro día hablamos de consagración. En nuestra economía, santidad dentro en nuestra economía, planes de inversión, muy importante, o sea, si podemos, oye, tenemos algo y podemos, lo invirtamos en algo, ya que el dinero y la economía se va devaluando, invirtamos en algo que puede revalorizarse, ¿no? De todo esto seguiremos hablando en este programa especial y es Educación Financiera, Salud Financiera. Un placer, Rafael Acosta, desde Houston, aquí con todos nosotros. Estamos viéndonos en el siguiente programa. Así es. A todos.